otro nombre de otra persona. Correcto. Así es, y también Sí. se han No, reportado. lo que pasa es que la mayoría de estas personas que le hacen eso son personas, como decíamos, de la tercera edad. Son personas muy mayores que a lo mejor no tienen acceso a una computadora Aprovecha. Claro, y entonces es una cosa bien difícil para la policía. Como hacer le eso. estaba explicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos con abuelo, Correcto. y decirle que Llámenos si alguien llama primero. de estos problemas, llámame. Sí. Aquí tienes mi celular, me llamas, yo te voy Eso- a averiguar todo lo que tenga que hacer para que así los abuelos y las abuelas sepan que en la día no estén solos. Porque tristemente lo que sucede muchas veces, la persona haciendo la llamada no está en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que está fuera del alcance de la ley de los Estados Unidos, ya sea tanto la ley de la ciudad electoral como la ley estatal o hasta la ley federal. Porque la llamada la están haciendo de un banco de llamadas donde hay personas que, incrédulamente, lo que están haciendo es esto. Hay decenas de personas sentando, este es el trabajo de ellos, llamar a personas para robarles. para robarles. Pero el problema es que una vez que el dinero, tú mandas ese dinero o tú compras ese gift card o ese envío, ese dinero sale fuera de los Estados Unidos, entra en el sistema bancario y está fuera del alcance de nosotros, tanto el dinero como el enforzamiento de la ley. O sea que no se puede, tristemente, se le tiene que decir a la víctima, no hay nada que podemos hacer, no tienes ningún recurso, porque está fuera del alcance de la ley estadounidense. Para poder hacer. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, toda esa gente que roba y es tan crítico, y no sé si para ustedes es poner también un claim o algo, de que, por ejemplo, los echan presos, ¿no? Ujú. Y a cuestiones de 24 horas salen libres. Y es la misma persona. Cuando tú ves a ver, cuando comete un crimen, tú ves que en el historial de la persona dicen, no, ha tenido 5 detenciones, ha hecho esto. ¿Por qué no hay, o sea, qué es lo que pasa? Porque ustedes hacen bien su trabajo, porque yo sé que recogen a la persona y la llevan para adentro. Pero a cuestiones de 4 o 5 días, esa persona hay que volverla a tener presa, hay que volver. ¿Qué es lo que pasa con el sistema? Hay mucha, o no se puede meter uno en eso, es muy delicado. Mira, tiene que entender una cosa, sí, es un tema muy delicado. Hay que entender una cosa, primero está el sistema, el lado policial, y después está el sistema judicial. El sistema judicial obviamente tiene sus anhelos de la Constitución, que hay que proteger, Claro. a los derechos que hay que proteger. Toda persona que comete un crimen tiene derecho de fianza, uno paga la fianza, después que sale la fianza tiene un derecho a un juicio porque uno es inocente hasta que uno encuentre culpable, tiene un procedimiento judicial que hay que correr. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sí estamos notando es que muchas de estas personas que nosotros arrestamos, cuando la víctima no se presenta en corte, entonces si no hay víctima no hay crimen. Entonces muchas de las veces las personas no tienen, y no lo digo porque la persona no quiera ir, lo decimos porque muchas veces no pueden por el trabajo, a veces no reciben una notificación por el correo. La cuestión es que no van y después de unas cuantas de fechas de corte terminan obviamente eliminando los cargos y la persona nuevamente termina en la calle. Entonces es importante que cuando uno está involucrado en un incidente que nosotros logramos un arresto y uno es víctima, que uno tiene que continuar ese paso para ayudar a la fiscal poder pelear este caso. Porque sin la víctima es muy dificultoso que la fiscal pueda pelear el caso. Importante esa pregunta que Giovanni. Y bueno, tenemos aquí al abogado Sanabria. Muy buenas tardes, abogado. Hablando de leyes. Hablando de leyes. ¿Cómo están todos? Un placer, gracias por la invitación. Y experto en inmigración. Ah, Y está en el Doral, cerquita de nuestra casa, cerquita del departamento de policía de Doral. Ahí En media calle. Ahí mismo. Así está. Y bueno, justamente hoy estamos tocando muchísimos temas, sobre todo temas de prevención, temas de inmigración. Y quiero hacerle una pregunta a Rey con el tema de las escuelas. Hay muchos jóvenes que hacen, le podríamos decir, denuncias falsas o que amenazas falsas, pero se está teniendo ciertas regulaciones con ese tipo de acciones. ¿Cómo está actuando Doral en este caso? Okay. Lo sucedido el día 14 de febrero del 2018, con lo de Marjorie Stoneman Douglas, la terrible tragedia esa que sucedió en la ciudad de Parkland, ha cambiado las reglas del juego. Y por eso te digo que efectivo el 1 de julio del 2018, nuevas leyes entraron en vigor. Una de ellas es que ahora es contra la ley hacer cualquier tipo de amenaza, ya sea escrita o verbal,
de que vas a hacerle daño a nadie, de que vas a interrumpir un colegio, de que vas, o sea, ya no es un asunto donde el oficial tiene discreción. Hace un par de años teníamos una situación donde un niño hacía una amenaza de que iba a agredir al colegio o a un maestro o al estudiante y el oficial que respondía tenía la discreción de ver qué es lo que se va a hacer, cuáles son las cartas en el asunto que se van a tomar con esto. Ya eso no existe, señores. Esto es muy importante a los padres que nos están oyendo, que tomen cartas en el asunto con sus hijos, que hablen con ellos y que les dejen bien claro saber de que hoy en día esto no es asunto de juego. Si tú haces una amenaza hoy de que tú vas a hacerle daño o a un estudiante o a un maestro, o de que dice que vas a poner una bomba, que vas a... Eso es un crimen serio, ¿ok? Es un crimen mayor y es una cosa que la policía, hasta cierto punto, ya no tenemos la discreción. O sea, vas a ser procesado en el sistema criminal. Y es una cosa que hemos visto en la ciudad en varias ocasiones. Bueno, inclusive el Departamento de Justicia inició una campaña, así como dijo Ray, utilizando esas mismas palabras en inglés, que no es un chiste. En inglés se llama It's not a joke. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que nosotros investigamos, lo primero que dicen cuando llegamos a sus casas, no, pero Estaba jugando. chiste, Estaba bromeando. era un juego. Y al decir eso, todo el mundo piensa que es un juego. Y a raíz de eso es que dice It's not a joke. Porque no es un juego y hay que educar a nuestros hijos porque le dañan la vida o ese joven se daña en su propia vida porque ahí sí queda ahora con esa cicatriz, si lo quiere mirar de esa manera, el resto de su vida. Así es. Y es una cosa Que seria. son consecuencias que van a tener repercusiones por el resto de tu vida. Así es. Porque el día que vayas a aplicar en una universidad, ¿ok? O que te va a salir eso en tus antecedentes. O sea, es una cosa, ya no es chiste, ya no es juego. Así que hay que tener mucha responsabilidad, no solamente en lo que se dice, sino también en lo que se hace y responsabilidad también en el tema inmigratorio. Abogado, que nos puede decir que a partir del lunes ya estamos oficialmente con esta norma de la carga pública. Así es, bueno, la carga pública está en todas las noticias en este momento. Bueno, ya sabemos de que va a aplicar a personas que están aplicando para ciudadanía, pero quisiera también calmar un poco el miedo a todos aquellos que están en asilo o están aplicando por asilo o están bajo la ley cubana o están en un proceso ya de inmigración, no les va a aplicar, entonces no se preocupen, ¿ok? Obamacare tampoco aplica como carga pública, asistencia a los niños en las escuelas, asistencia médica de los niños tampoco. Entonces, mi consejo es, antes de recibir un beneficio federal, pregunte si el beneficio federal es para ciudadanos, para residentes o para todos por igual, de la forma más fácil de saber. Y aquí tenemos una pregunta que yo creo que es una pregunta que usted nos va a responder a manera de inmigración, pero aquí nuestros voceros de Miami-Dade y de Doral también lo pueden sustentar en el tema del DUI. Dice un oyente, nos expone este tema y nos dice, soy el residente permanente, pero tengo 2 DUI en los últimos 5 años. En la corte me dijeron que si salgo del país necesito un permiso. ¿Es el permiso de salida adelantado de reingreso o tendré problemas de regreso? Es decir, él tiene el tema de que si sale le va a afectar cuando regrese, no lo van a dejar entrar por los DUI que tiene. Bueno, eso es en parte verdad, ¿ok? Y la parte que se tiene que enfocar es en que si tiene 2 DUIs en 5 años, tiene que asegurarse que no está saliendo del país si está en probatoria, si está en algún programa que la corte le ha dado, si no ha terminado lo que la corte le pidió que termine, definitivamente no debe salir. Y tampoco le aconsejo que saque ese permiso. Hay un permiso en inmigración que le permite salir, pero el problema no es salir. No El salir. problema es entrar. ¿Ok? Y un agente de aduanas podría ver en su récord suficiente. Acuérdense que la única persona que tiene el derecho a entrar al país es ciudadanos. Como residente, él le puede negar la entrada o en algunas situaciones le pueden quitar la tarjeta verde, la green card, y mandar su caso a la corte para que él pelee la devolución, pero ya se la quitaron. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado y justamente muchas personas no entienden lo que es el significado de un verdadero DUI, que yo no tenía ningún tipo de licor, pero de pronto tenía otra sustancia. Quiero explicar un poquito ese tema, otra sustancia en su cuerpo y también estaba bajo la influencia. Correcto. El DUI, como común es, la mayoría de las veces, la persona estaba embriagada porque había consumido
alcohol. Pero tú puedes estar DUI, manejar bajo la influencia, y no tienes alcohol en el sistema, puedes tener alguna otra sustancia, una droga. Y es lo mismo, exactamente. Sí. Y en el tema de inmigración, se lo pregunto, esta pregunta va para Álvaro, justamente, si una persona tiene esta situación, ¿verdad? Que está bajo la influencia y tiene ese miedo de que de pronto no tiene un estatus legal definido, ¿cómo actúa la policía en ese caso? Mira, nosotros siempre la posición que hemos tomado desde el comienzo, que tenga que ver con la cuestión de inmigración, es que primero que todo nosotros no tenemos alcance a cuestiones de inmigración. Esas son cuestiones civiles, nosotros solamente tenemos poder en cuestiones criminales. Y por esa razón no nos involucramos en lo que tenga que ver con cuestiones de inmigración. Ahora, a partir de todos los cambios que han habido en el país a nivel federal, tenemos la obligación que si nosotros tenemos una persona en custodia policial, quiere decir que ya cometió un crimen, está bajo custodia policial, no tiene el derecho de irse. Y cuando nosotros vamos a escribir el arresto de la affidavit de arresto, tenemos que poner la información en la computadora para ver qué antecedentes tiene, si es una persona que lo están pidiendo por un asesinato o por un robo en otro lado. Tanto su historial. Es un chequeo que se va a hacer tanto con nosotros como igual cuando llegue a la cárcel. Se lo hacen automáticamente. ¿Por qué? Porque a veces tienen muchos orden de arrestos. Es muy frecuente que tengan orden de arrestos. Entonces, es algo rutino. En el momento que hagamos eso y sale el mensaje que están pidiendo que llegue un detenga, tenemos la obligación de llamar y decirle que tenemos a esta persona bajo custodia, porque cometió un crimen y lo notificamos. Se lo notificamos a la persona de la cárcel. Ellos, entonces en sí, hacen los arreglos. Y ya el proceso correspondiente. El proceso corre, pero creo que tiene 48 horas para detenerlo. Okay. Después de las 48 horas, esa persona continúa su proceso judicial, su proceso normal, fianza, salir, etc. Es decir, que en esas 48 horas o pueden ir a recogerlo o no. Si no lo recogen, la persona continúa con su fianza. Oh. Ahora, una cosa que quiero aclarar. Sí, sí. Nosotros, tanto la policía de Doral como la policía de Miami-Dade, porque yo fui parte de ese cuerpo por 33 años, nosotros no vamos a indagar en cuanto al estado migratorio de la persona si no hay un arresto. Si, de otras palabras, si es una violación de tráfico y el policía te para, Ajá, te pide tu licencia, te deja ahí, te escribe tu multa, nosotros no vamos a preguntar si tú tienes cuál es el estado tuyo, cuáles son tus papeles, no te vamos a pedir, demuéstranos si tienes tu parolí, si tienes tu green card. No nos interesa, no nos interesa. Esa no es, como dijo Álvaro, esa no es la función de nosotros. Esa no es la función de nosotros. Han pedido que nosotros participemos. Y firmemente, tanto el alcalde como el director Juan Pérez, aquel entonces, Freddy Ramírez, que él también está en la misma posición, que nosotros no vamos a participar. Ahora, vamos a entender las cosas como son. Tenemos la obligación de asistir a agencias que pidan nuestra ayuda. Quiere decir que si por X motivo viene ICE a un vecindario, porque van a hacer una regada o van a hacer algo investigativo de ellos, como ellos no son parte del uniforme normal policíaco, pueden estar encubiertos, pueden estar con ropa particular, pidan que la agencia policíaca local responda y tengan las patrullas ahí para que la persona pueda identificar, si estos son los policías, que no son personas vestidas como ICE, que no vienen a atracar, que no vienen a hacer un robo. O que quieren entrar a mi casa porque quieren entrar. Que en realidad sean, pero entonces ven la policía del Miami-Dade Police Department, ve a la policía del Doral, ve a la policía de Ciudad de Miami, sí son oficiales. Pero estamos ahí simplemente para la presencia, más nada. No tenemos, como te digo, el alcance para poder nosotros involucrarnos en cuestiones civiles. Y muchas veces tienes personas que son víctimas de crimen y no reportan el crimen, ya que tienen miedo de que el estado migratorio o que la falta de estado migratorio, y eso es y nosotros no vamos, lo repito y lo digo, lo vuelvo a repetir y me canso, se me cae la lengua diciéndolo, nosotros no nos interesa el estado migratorio de la víctima
no nos interesa eso. Eso Es le un interesa gran al riesgo, abogado. es un gran riesgo perder, es un gran riesgo perder la confianza de la Sí. comunidad. Así ¿Por qué? es. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Estos delincuentes, así como se aprovechan de las personas de la tercera edad, ¿por qué se aprovecha la persona de la tercera edad? Porque sabe que son inocentes, sabe que caen fácil, Son sabe débiles. que son débiles, que ya están solos y por eso se aprovechan. Ahora, ¿qué va a pasar si los delincuentes se enteran que nosotros perdemos la confianza de la comunidad? Esa persona que no está documentada van a saber quiénes son. Y esa persona se va a convertir en la víctima de ellos. Así Porque ahora saben que le pueden pegar por la violencia doméstica y no vayan a la policía. Saben que lo pueden violar y no vayan a la policía. Saben que lo pueden maltratarlo en el trabajo y no van a hacer nada. Saben que le pueden pagar $1 la hora, $1 la hora o no pagarle y tenerlo trabajando, lo que viene siendo la práctica del tráfico humano, por el lado del labor y no van a llamar a la policía. Quiere decir, no podemos poner las personas Los tienen amenazados no puedo en prácticamente. esa situación. Y por esa razón es que nosotros no nos involucramos y dejamos que las agencias federales se encarguen de eso. Así es. Y abogado, en este caso que estábamos hablando de las víctimas, de no hablar, Así del es. silencio, Así es. bajo la ley de inmigración, ¿cuáles son esas leyes que amparan a estas víctimas como violencia doméstica, tráfico humano o cualquier otro tipo de crimen? Bueno, nosotros, los abogados de inmigración, trabajamos con el Departamento de Policía en las cuestiones de la visa U, ¿no? La visa U es para las víctimas de crímenes serios que han reportado un crimen, si usted ha sido robado, violado, amenazado, secuestrado, que le haya causado daño físico serio o psicológico. La policía, en donde se hizo el reporte, tiene que darnos un documento en el cual ellos certifican que el crimen ocurrió y bueno, con ese documento firmado por el departamento podemos aplicar para la visa U. Entonces ahí podría sacar papeles cualquier víctima de un crimen grave, ¿no? Pero retrocediendo un poco al tema de los arrestos, por clarificación, porque ustedes saben que yo soy abogado aquí, todas las personas que han sido detenidas en algún momento tienen derecho a permanecer en silencio, ¿no? Tienen derecho a no decir ninguna palabra desde el momento que ellos se sienten que están detenidos, ¿no? Lógicamente, si solo le están poniendo un ticket y le están pidiendo la licencia, bueno, mi consejo es que cooperen. Pero una vez que una persona está detenida, tiene derecho a permanecer callada. Claro que sí. Y decir, y una pregunta para los oficiales, ¿es suficiente decir en español o en inglés la palabra abogado para que un oficial entienda de que la persona está invocando su derecho a un abogado o tiene que decir, quiero ver un abogado? Acuérdate que los derechos se aplican en el momento que estás en custodia. Así es, Entonces, en el momento que la persona está bajo arresto, custodia policial, así es. es en el momento en donde ya los derechos entran, ¿no? Si es un pare de tráfico y la persona le está pidiendo la información, en ese momento no es el momento de pedir al abogado. Claro. ¿Por qué? Porque no está bajo Sí, custodia. exacto. ¿Me explico? Quiero que te identifique, no me quiero identificar, quiero mi abogado. No puede. Claro, porque Recuerda que hay muchas personas que no entienden Así es, cuándo así es es. que se aplican los derechos. ¿Me Así explico? Si no está bajo custodia, entonces no tiene por qué pedir los derechos porque no me está dando mis derechos mi abogado. No te lo estoy dando. Si no estás en Me custodia imagino todavía. esas conversaciones que deben tener los oficiales. Claro. Y si no cooperas en la parada de Ahí es tráfico, donde se complica. cuando el oficial lo que te está pidiendo es la licencia de conducir y la registración, la matrícula del carro, lo normal. si Lo tú normal. pides no, pues yo no voy a hablar contigo, probablemente vas a ir preso. ¿Y sabes Y ahí qué? sí que Lo van más a probable. necesitar un Lo abogado. más probable. Y no que lo estamos burlando, sino que hay muchas personas Sí, no sí. saben cuándo. E inclusive en la academia policíaca, en la parte de leyes, nos enseñan o los enseñan que esa parte de los derechos de las personas es cuando entra la persona en custodia policial. Entonces quiere decir que hasta los propios cadetes, cuando están entrando a la academia, le enseñan esa parte de las leyes. Y si el cadete que está en la academia policial apenas está aprendiendo, ¿cómo vamos a suponer que la ciudadanía ya lo sepa? ¿No? Claro. Entonces, no es que sea burla, nos reímos, pero no es que nos estamos burlando, sino que es para educar, para que las personas sepan que sí hay una línea y cuándo es que se aplica. Ahora, si el oficial le dice, tiene la licencia suspendida, porque no tienes, obviamente, indocumentado. Entonces, en algún momento tuvo licencia, pero como no tiene papeles, Ajá. ¿no? Y se le venció a los 4 o 6 años, se le venció la licencia y no tuvo cómo ¿Cómo renovarla? porque no tiene papeles. Quiere decir que hay personas que están manejando con la licencia suspendida y más de 4 meses con la licencia suspendida ya se convierte en un delito criminal y sí puede ir preso. Entonces, en el momento que el oficial le dice, tiene la licencia suspendida hace 4 años, hace 3 años, Ujú. y está manejando,
Entonces ya la persona puede ir bajo arresto. Y si le dicen bájense del carro y le ponen las esposas, entonces te dice está bajo arresto. En el momento que te diga está bajo arresto, ahí tienes tus derechos y decir yo quiero un abogado. Vale la aclaración. Eso Sí. es lo que quería. ¿Me explico? Así Claro que es. sí. Y también Y decir, nosotros nos lo tomamos personal. O quieres un abogado y ya el oficial se pone bravo. No, Llame a Sanabria. hay veces que, es parte de la constitución. Ahí queríamos llegar. hay veces que la persona te dice, mira, no quiero decir nada, no prefiero mantener el silencio hasta que Bueno, diga pero sí la tiene que Exacto. entregar la licencia y tiene que entregar, Tiene que identificarse. tiene que identificarse la persona. Sí. O sea, la obligación a la comunidad. Y el policía se puede quedar con su licencia, porque es un Claro, documento sí. inválido. No, bueno, la licencia va con su propiedad, con el arresto de affidavit, con Docho. Ok. No, pero lo más importante para los radioyentes es de que si te detiene un policía, es obligación, y si tú vas manejando, es obligación entregar una identificación. Claro. Para que te pueda, o sea, hay que entender una parte, yo entiendo la parte del abogado y entiendo la parte del policía, porque el policía no sabe a quién está deteniendo, cuál es la persona, y él tiene que tener sus limitaciones. Y una de las primeras, creo, es que tiene que ser identificada la persona. Tiene la obligación de identificarse con el policía para ver qué es, o sea, para entrar en el diálogo. Porque si no, entonces hay una incomunicación, empieza la parte, y ahí la ley creo que tiene que arrestarlo, o sea, tiene que buscar la forma para encontrar sí, se va complicando. O sea, hay que Y cooperar entonces, hasta el punto pues regular. correcto, Y la correcto. razón que los derechos existen cuando uno está bajo custodia es porque uno no quiere decir algo que quizás lo incrimine después. Exacto. Y para eso existen los derechos de uno pedir al abogado. Porque lo que uno piensa, que no es nada fuera de lo común de lo que yo dije, no es nada, el abogado te va a decir, si dijiste eso, me complicaste el trabajo El mío. problema. Porque ahora, por decir algo que tú pensabas que no era nada, sí se convierte en algo. Y la persona dice, ay, no sabía, pero ya es muy tarde. O sea, que en la corte empieza a partir de que estás en custodia. Exacto. Sí. A partir del Desde ese momento, lo que tú digas puede Ser usado. ser usado en contra tuya. Entonces, ahí es cuando te dicen, ¿quieres hablar o quieres tu abogado? Quiero mi abogado. Perfecto, no hay problema, quieres tu abogado. Pero definitivamente hay que llamar al abogado Sanabria para todos esos problemas. Abogado Sanabria, hay una pregunta, por ejemplo, cuando el policía no te lee lo que dicen los Miranda Ray, creo que se llaman, ¿no? Que puede pasar, que el policía te detiene, te pone en la parte de atrás del carro, o estás en custodia, pero no te dijo nada, no te leyó nada de eso. ¿Qué tanto valor tiene para un abogado eso, o es simplemente ahora ya es una cosa normal? No, esto pasa muchísimo. O sea, hay situaciones en las cuales la persona que está siendo arrestada empieza a hablar más de la cuenta, lógicamente, pues no sabe sus derechos, ¿no? Y empieza a decir cosas que no. Y está nervioso. Así es, ¿no? No, yo voy a colaborar en la parte de atrás del carro. Entonces, en esos tipos de casos, el abogado va a tratar de pedir que no se introduzca esos statements o esas confesiones, entre comillas, en la corte, ¿no? Y bueno, ya depender del juez si él decide que la persona tenía el derecho, porque a veces es un momento, no sé, una persona confiesa un crimen y sabe que está confesando, entonces es diferente. Sí, porque por ejemplo, si te cogen con droga, ¿no? Te están con 25 o 30 gramos de marihuana y la policía tiene la evidencia, pero no te leyó los derechos, de todas maneras yo creo que eso tiene un caso, ¿no? Claro, el oficial por lo general va a hacer preguntas como parte rutinaria de lo que está haciendo, y a veces la persona que está siendo detenida responde algo que no le preguntaron. Entonces ahí es cuando se le complica el trabajo al abogado. Pero de todas maneras, todo buen abogado va a tratar de suprimir lo que haya dicho su cliente antes, durante y después, ¿no? O sea, si tienen problemas, llame a Sanabria, ¿no? Sí, como decimos nosotros, en tu caso de inmigración o cuestiones legales, Sanabria es la solución. Así que vámonos a una pausa y regresamos aquí con nuestro panel de expertos hablando de prevención, inmigración y de otros temas en Conéctate con TFKM.